El día de hoy quiero compartir un tema que le he titulado Tesoro Escondido. Tesoro Escondido. En alguna ocasión, no sé si te ha pasado que de repente traías dinero que no te acordabas que lo traías. Y cuando te pones ese pantalón que ya no te quedaba porque les habías entrado duro a los tacos y de repente lo usas, ¿verdad? Y dices, ¿qué tengo aquí? Y de repente sale un billete, ¿verdad? De 200, de 500. ¿Cuál es tu reacción? Dices, ¡órale, qué chido!, ¿verdad? No me acordaba que traía este dinero. O cuántos de los que de repente estamos aquí, a veces escondemos cosas que para nosotros son preciadas, pero con el tiempo se nos olvida, ¿no? Mi papá tiene una frase y decía, es que le decía a mi mamá, tú no guardas las cosas, las escondes, ¿verdad? Porque después ya no sabíamos ni dónde estaban, pero justamente cuando lo necesitabas o lo encontrabas, te daba mucho gusto, ¿no? Encontrar algo a veces que estaba perdido o algo que no encontrabas. Y me gustaría pasarte una imagen. Eso le pasó precisamente a un hombre que tenía mucho dinero y nunca se acordó que por ahí tenía escondido estos autos, miren. Unos autos de lujo, ¿verdad? Si no me equivoco es un Lamborghini, el otro no sé qué será, Maserati, no sé, Mocho. Esta persona tenía ahí en su garage unos carros último modelo de mucho valor que costaban demasiado guardados, y en una de esas ocasiones que hizo limpieza en uno de sus garages encontró estos autos de gran valor. Y sabes, yo creo que cada uno de nosotros hemos tal vez en algún momento tenido cosas que son importantes para nosotros, tesoros, pero a veces se nos olvida dónde los dejamos, se nos olvida en dónde los pusimos o dónde los hemos guardado. Y por eso es importante que hoy veamos lo que para nosotros como creyentes es un tesoro muy importante y que para muchos de nosotros a veces está olvidado, está perdido. Quiero que vayas conmigo en tu Biblia a Santiago capítulo 1. Versos 22 al 25. Santiago 1, versos 22 al 25 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguno es, ¿qué dice ahí? Oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y me gustaría leerte otra traducción de ese mismo pasaje, la traducción lenguaje actual, que dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos, y les pasará lo mismo a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera ¿de qué? De pecado, dice en esta versión. Creo que sí está ahí. Y los libera de pecado. Y me gustaba esta versión porque dice, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera de pecado, los libera de pecado. Yo hoy quiero hablar precisamente de este tesoro escondido que nosotros como creyentes tenemos y a veces no utilizamos. El día de ayer veíamos que la palabra de Dios
es el libro más vendido en todo el mundo. Y por semanas, por meses, siempre se ha encontrado en el top de los libros más vendidos alrededor de todo el mundo. Ahora, es interesante que un libro que es muy vendido y que muchas personas cuentan con este libro, han olvidado que tienen en sus manos un tesoro en sus manos, que lo han olvidado y ha provocado que no encuentren un valor importante en la palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios tiene un valor inmenso. En algunas versiones dice que la palabra de Dios es más preciada que el oro. Es más preciada que el oro. Porque la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios transforma, cambia corazones. Y la palabra de Dios tiene ese efecto porque nosotros creemos que la palabra es la fuente de inspiración de Dios para hablarnos a cada uno de nosotros. Ahora, hay ocasiones donde tal vez podemos caer en una rutina, donde tal vez solamente podemos leer la palabra para tratar de entender ciertas cosas y poder enseñarlas. Podemos tal vez leer la palabra solamente para conocerla en nuestra mente, pero tal vez muy pocos le hemos dado ese valor a la palabra que tiene, de permitirle que transforme nuestro corazón y nuestras vidas. Recuerdo que cuando estaba en el instituto bíblico, había un matrimonio que eran parte de la dirección del instituto, y este matrimonio, uno de los maestros daba una materia que se llamaba consejería familiar, y él a todos los alumnos nos enseñaba acerca de cómo aconsejar a las familias, cómo aconsejar los matrimonios, a los hijos rebeldes, te daba ciertos tips sobre ciertas cosas, y la verdad era una materia muy buena y era un excelente maestro. Con el tiempo me enteré que estos pastores, ¿verdad?, estos maestros se habían separado y su matrimonio se rompió. Y aquí es donde tú dices, oh my God, ¿cómo? ¿Pastores? No puedo creerlo. Sí, a unos pastores les sucedió. Unos pastores que en sus enseñanzas mostraban a través de la palabra cómo aconsejar familias, cómo tener matrimonios estables. Sucedió que su matrimonio se rompió. Ahora, leí algo muy interesante en un libro que se llama La predicación y los predicadores, y no sé si por ahí tengamos esta frase que dice: no leas la Biblia para encontrar textos para sermones, léela porque es alimento que Dios ha provisto para tu alma, debido a que es la palabra de Dios, porque es el medio por el que puedes conocer a Dios. La palabra de Dios no solamente la utilizamos para dar sermones o dar una palabra bonita en algún momento. La palabra de Dios es poderosa porque lo primero que hace en nosotros es transformar nuestros corazones. ¿Sabes? Podemos caer en ese error. Yo como pastor, cuando pienso en esto, digo: Señor, ayúdame a no caer en este error. Ayúdame a que cada vez que yo pueda preparar un mensaje, Señor, no lo haga solamente porque tengo que enseñar algo. Señor, habla mi vida y habla mi corazón a través de tu palabra para que tú hagas algo en mi vida, para que tú hagas algo dentro de mí, para que tú me transformes, para que me ayudes a ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor pastor, un mejor hijo tuyo. Porque la palabra de Dios no la utilizamos simplemente para preparar sermones, predicaciones, enseñanzas. La palabra de Dios necesitamos vivirla. Y sabes, por eso tú te vas a poder a lo mejor desanimar cuando ves que hay pastores o hermanos que enseñaban la palabra y que prácticamente no estaban viviendo lo que enseñaban. ¿Te has encontrado con gente así? ¿O tú has sido una de esa gente que trata de enseñar algo, pero lo que enseña no lo vive?
te trata de mostrar algo que realmente no es. Porque la palabra de Dios es poderosa para transformar nuestros corazones si nosotros vamos dispuestos a que la palabra de Dios nos hable. Pero tal vez si tú solamente buscas una palabra que te motive, que te saque una sonrisa, una palabra que sea tuiteable para ponerlo ahí en tu, bueno, ya no es Twitter, ¿verdad? Ahora es X, pero bueno, si tú la quieres poner solamente una frase en el Face, en Instagram, en una red social, la palabra de Dios no va a transformar tu corazón solamente por publicar algo, por mandar un mensajito con una palabra, si esa palabra no aprendemos a vivir. Ahora, escucha esto. Muchas personas solo abren la palabra para estudiar y enseñar, pero no creen que Dios quiere hablarles a ellos también. Hay muchos tal vez que solamente tratan de abrir la palabra para enseñarla, para estudiarla, pero hay muchas personas que no quieren que Dios les hable a través de la palabra. Recuerdo que en una ocasión, esto lo he comentado en algunas ocasiones, pero a mí me llena de fe. Ayer platicaba con un matrimonio y les comentaba que cuando empezó la pandemia, yo trabajaba en una plataforma, ¿verdad? En Uber, en Didi. Y recuerdo que cuando empezó la pandemia, por cuestiones de seguridad, yo dije, no, pues ya no voy a trabajar más en esto, ya mejor voy a dedicarme a otra cosa. Pero recuerdo que cuando empecé a dedicarme ya a otra cosa, ya no fue mi fuente de ingreso este trabajo. Empecé a buscar trabajos y yo empecé a buscar trabajos de acuerdo a la perspectiva en como yo me veía. Por ejemplo, yo estudié 3 años en un instituto bíblico, tengo una licenciatura en teología, pero yo decía, yo no puedo llegar a una empresa y decirle, quiero este puesto de gerente o de supervisor porque soy licenciado en teología. La gente va a decir, ¿y qué es esto? ¿Y esto a mí qué? Y yo recuerdo que cuando empecé a buscar trabajos, pues yo decía, no creo que pueda encontrar un trabajo donde se solicite un licenciado en teología, ¿no? Y recuerdo que empecé a buscar dentro de los empleos más viles a lo mejor que tú te puedas imaginar. Aquellos trabajos que nadie quiere hacer. Yo dije, no sé si me pueden regalar poquita agua, ando un poco enfermo y creo que se me está cerrando la garganta. Cuando empecé a buscar trabajo, empecé a buscar esos trabajos a lo mejor que nadie quiere, donde pagan muy poco. Yo decía, pues ya con lo que me dé, pues no importa, ya con eso a ver qué hacemos, voy a tratar de sobrevivir, a ver cómo nos administramos. Y recuerdo que había visto un anuncio, muchas gracias, había visto un anuncio donde en una empresa de pan, para no decir marcas a menos que nos patrocinen, si lo ven en YouTube, pueden patrocinar. En una empresa de pan estaban solicitando ahí apoyos operativos. Y yo dije, bueno, pues voy a ir. Vi que decía, única entrevista a las 9 de la mañana. Yo dije, porque ya iban 8:30, ¿verdad? Creo que con eso la voy a armar. Muchas gracias. Entonces yo dije, con que llegue 8:30, con eso es más que suficiente, media hora de anticipación. Cuando voy llegando, 200 personas adelante de mí. Y yo dije, ¿qué onda? Pues ya no están regalando el pan o qué. Yo dije, ¿verdad? Y yo dije, es impresionante, 200 personas y son 8:30. No puede ser. Dije, bueno, pues ya ni modo, ya estoy aquí. Me empecé a formar. Pero después, atrás de mí, empezó a llegar más gente. Otras 200 personas más atrás de mí.
Cuando yo empecé a ver la cantidad de personas que éramos, inmediatamente vino un desánimo sobre mí, porque yo dije, es imposible que me puedan dar el empleo a mí. Yo no soy el mejor, no estoy capacitado, nunca he trabajado en empresas como estas, yo no creo que pueda ser capaz. Pero dije, bueno, pues ya estoy aquí. Llegaron, me dieron mi número, me citaron más tarde, ¿verdad? Me dijeron, vete hasta las 3 de la tarde porque hay mucha gente. Entonces me dieron mi ficha, pero pues como la empresa estaba de extremo hacia mi casa, yo dije, si me regreso a la casa, son 2 horas de ida, más otras 2 horas de venida. Dije, no, pues ya mejor me espero por aquí, ¿verdad? Me fui por ahí un parquecito, todo desanimado, pensando. Y recuerdo que en ese parquecito empecé yo a platicar con Dios y empecé a ser honesto con Él. Le dije, Señor, yo no me veo tal vez como tú me ves, me siento mal, yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé qué va a pasar con mi familia. Empecé a sentir mucha incertidumbre. Le empecé a decir al Señor, Señor, tú conoces mi ansiedad, tú conoces, Señor, ahorita cómo estamos en los problemas económicos que estamos. Y empecé a abrirle mi corazón al Señor. Y recuerdo que parte de esa oración, cuando estaba yo meditando en Él, empezaron a venirme textos de la palabra de Él. Y empezaron a venirme textos como aquel texto de Josué que dice, esfuérzate y sé valiente, y no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, no quiera que vayas. Y empezaron a venirse textos en mi mente donde me recordaba que Dios estaba conmigo, que Él estaba a mi lado, que yo podía confiar en sus promesas, que Él iba a estar allí para ayudarme. Así que llego a la hora citada, 3 de la tarde, y me dicen, hay mucha gente, espérate más. Recuerdo que hasta las 7 de la noche me pudieron entrevistar, imagínate, 7 de la noche. Me hicieron la entrevista, duré ahí un buen rato. Recuerdo que llegué a la casa ese día casi a las 10 de la noche. Puse todo esto en las manos del Señor. Empecé a encontrar tranquilidad, porque la palabra de Dios empezó a venirse en mi mente. Pero recuerdo que posteriormente, unos días más, me hacen una llamada para aceptarme dentro de toda esa gente que fuimos, ¿verdad? Solamente 50 personas pudimos entrar en esa empresa. Y miren, yo no tenía ni idea qué hacer en esa empresa. Yo te puedo decir que yo creo que fui de los más malos que pudo haber recibido esa empresa. En serio. Yo creo que cuando ya la empresa vio, dijo, ¿qué hicimos? ¿No? Mira, para ponerte un ejemplo, esta empresa sacaba, a lo mejor ya voy a decir con esto la marca, ¿verdad? Sacaba gancitos de 3, ¿verdad? Sacaba gancitos, empaques de 3 en una máquina. Y estaba una chava ahí sentada, ¿verdad? Y me dice, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Estaba en su banquito, bien relajado. Agarraba una charola y me decía, vas a poner esta charola por aquí. Cuando salgan 3 paquetes, los vas a agarrar y los metes. Otros 3 paquetes los agarras, los metes. Otros 3 paquetes los agarras y los metes. Vas a poner en total 9 paquetes. Terminas, dejas tu charola y vas armando una torrecita de 24 charolas. Es todo. Ay, qué fácil, ¿no? ¿Qué me pongo? Me siento. Empiezo a poner mi charola. Empiezan a salir los paquetes, ¿verdad? Los empiezo a agarrar y cuando quiero agarrar los 3, se me levantan como acordeón, ¿no? Se me levantaban, no podía jalarlos como ella con esa habilidad. Y pues empecé a agarrar de uno por uno, ¿verdad? Porque dije, no me va a alcanzar el tiempo. Cuando empecé a poner las charolas, yo no sabía que las charolas tenían un lado. Entonces cuando empiezo a armar y la charola empieza a ir más o menos por este vuelo, las charolas se me empiezan a tambalear porque no estaban bien acomodadas. Entonces, en el intento de yo querer acomodar las charolas, pues los gancitos salían y salían. Yo no sabía qué hacer, los empecé a juntar en una charola todos juntos, ¿verdad? Porque dije, si no se van a caer al suelo. Y empezaba a echar en la charola que tenía ahí enfrente. Dije, ahorita me recupero. Y empecé a acomodar.
Y seguían saliendo gancitos y madres, eso era interminable. Entonces recuerdo que hubo un momento donde ya tenía tantos gancitos que yo ya no sabía qué hacer y los empecé a aventar al piso, ¿verdad? Órale, ya no sé qué hacer, esto ya se salió de control. Se me juntó una montaña de gancitos tan inmensa que cuando llegan tuvieron que parar la máquina, paren todo, ¿verdad? Y empezaron a juntar todo el desorden que había hecho. ¿A qué voy con esto? Yo no era el mejor. Y aún así, pasaron los meses y en cada máquina yo volví a hacer lo mismo. Con los pingüinos, chocorroles, árboles, con todos los panes que pudiera haber. Pero posteriormente, cada 3 meses renovaban contratos. Se supone que el contrato original era solamente por 3 meses. Cuando llego para pensar que ya me iban a correr, me daban la sorpresa que me iban a renovar el contrato, pero dentro de esos 50 que éramos, despiden a la mitad, 25. Y solamente quedamos 25. Posteriormente pasa el tiempo y empiezan a recortar personal. Y al último solamente quedamos 5 personas. Yo no sé cuántos gancitos machuqué y salieron aplastados, la verdad. Le tocó uno, acá ya le tocó uno. Pero cuando tú y yo confiamos y hacemos viva la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando creemos que Dios es el que está con nosotros, que Dios ha puesto su gracia sobre nuestras vidas, y no confío en mis habilidades, sino en que Dios está en mí. Él es el que te ayuda, aún en medio de tus debilidades, aún en medio de tu incapacidad. Dios es quien te capacita. Pero la palabra de Dios tiene que ser viva en nuestros corazones. Me gustaría leerte esta frase, no sé si la tenemos por ahí. Si nuestro conocimiento de la verdad, quiero que escuches esto, si nuestro conocimiento de la verdad no da como resultado la obediencia, entonces terminaremos con una cabeza enorme en lugar de un corazón ardiente. Lo vuelvo a repetir. Si nuestro conocimiento de la verdad no da como resultado la obediencia, entonces terminaremos con una cabeza enorme en lugar de un corazón ardiente. Porque hay veces, tal vez, que tú y yo vamos a querer seguir la palabra de Dios y los resultados no pueden ser a veces como esperamos. Hay veces que tú y yo vamos a tratar de poner en práctica la palabra de Dios y en ocasiones los resultados no van a ser como nosotros esperamos que sean. Hay un hombre, esta semana aprendimos de un hombre que se llamaba Van Gogh. ¿Alguien ha escuchado este nombre, Van Gogh? Sí, un hombre que hoy sus pinturas valen millones y millones de dólares. Este hombre, cuando empezó a pintar sus primeras obras, cuenta la historia de su biografía que nadie quería sus obras. Incluso dicen que a veces sus obras las intercambiaba por una cerveza. Decía, dame una cerveza y con eso estamos a mano. Órale, pues, ya para que no estés fregando, ¿verdad? Pero él confiaba en que su arte tenía valor. Él seguía haciendo lo mismo una y otra vez, y él hacía obras de arte creyendo en el don y en el talento que él tenía, aunque la gente no creía en él. Ahora, es interesante que sus obras, cuando él estuvo en vida, nunca valieron nada. Pero posterior a su muerte, ahora sus obras valen miles de millones de dólares.
Hay veces que podemos nosotros hacer cosas que decimos, esto no vale la pena. Pero sabes que el hecho de tú y yo obedecer la palabra de Dios, tarde que temprano traerá resultados. Tarde que temprano nuestra obediencia a la palabra de Dios, nuestra firmeza en la palabra de Dios traerá los resultados que Dios ha prometido. Tal vez tú estás orando por esos hijos rebeldes, estás orando por ese familiar cabezón que no quiere convertirse y tal vez tus ojos nunca lo van a ver. Pero eso no te debe desanimar a seguir obedeciendo y creyendo la palabra de Dios, porque tarde que temprano habrá un fruto. Tarde que temprano habrá fruto. Ahora, es interesante lo que nos dice Santiago. Y Santiago nos da 3 consejos que necesitamos seguir. El primer consejo que nos dice, y un consejo práctico, es: no seamos solo oidores. Santiago dice, no seamos solo oidores de la palabra. Y esto de oyente es interesante porque me recuerda ahora, ¿verdad? Como yo les decía, yo soy licenciado en teología, pero en el instituto que estudié no tenía esta certificación ante la SEP. Entonces yo estuve buscando universidades que tuvieran esta certificación ante la SEP, ¿verdad? Para que reconozcan esta labor de licenciatura en teología. Y me metí a una universidad, ahorita estoy en una universidad estudiando esta licenciatura nuevamente, pero ahora yo estoy como oyente. Y cuando la Biblia dice, no sean solo oidores, me recordaba este papel en el que estoy de oyente. Porque lo que a mí me explicaron fue, como tú ya estudiaste, pues lo único que vamos a hacer es revalidarte materias y que cada ciertos meses pues pagues tus materias para que al final puedas tener tu título universitario que te va a llegar en 3 años. Entonces, tú puedes estar ahorita como oyente, pero fíjate muy bien, me dijeron, el oyente, tú no tienes la responsabilidad de participar en clases. Si tú quieres, participa, si no, no. Tú como oyente no tienes la responsabilidad de hacer tareas. Si quieres hacer tareas, las haces. Si no, no hagas nada. Tú como oyente no tienes la responsabilidad de llevar trabajos especiales ni nada. Simplemente estás como oyente y no tienes ninguna responsabilidad. Y sabes, hay muchos creyentes que quieren solamente estar como oyentes. Sí, no, sí oigo, pero yo no quiero la responsabilidad. No. A ver, pastor, ¿cómo que me quiere aquí a poner de ujier? No. ¿Hay que llegar temprano? No. Yo soy de los que llega 5 minutos ya antes de que se acabe la alabanza, pastor. Porque el oyente no tiene esa responsabilidad. ¿Me está siguiendo? En cambio, el que no está como oyente, sino está como estudiante, por ejemplo, tiene todas las responsabilidades para que pueda obtener aquel premio o aquella meta que espera, ¿verdad? Que es su título. Como creyentes, dice la palabra, no necesitamos ser solo oyentes. Porque si tú eres oyente y no quieres ninguna responsabilidad, entonces hay algo mal en ti, porque la palabra de Dios no te está transformando como debería transformarte. Si la palabra de Dios no te está impulsando a hacer más cosas para Dios, algo está mal. Algo está mal. Porque no podemos estar solo como oyentes. ¿Me está siguiendo? Número 2. Dice, no olvides la palabra. No olvides la palabra. ¿A cuántos de nosotros se nos olvida fácilmente la palabra de Dios? No, a mí no me digas textos, pero te canto canciones no sé, de Luis Fonsi, te canto la que quieras. La de Sin Bandera y te canto la que quieras.
Canciones enteras te las grabas, películas te las grabas completas, pero uno dice, no, es que la palabra me cuesta tanto, no se me pega. Hay gente, ¿no?, que recetas se sabe, y de memoria. ¿Y la palabra? Porque es muy fácil olvidar la palabra de Dios. Había un pastor que había llegado con una mujer y le dijo, hermana, pues vine para orar con usted y poder leer la palabra junto con usted para que meditemos en ella. La mujer le dijo, no, pastor, yo ya tiene muchos meses que no estoy leyendo la palabra. Lo que pasa que perdí mis lentes y sin mis lentes yo no puedo leer la Biblia. Entonces necesito mis lentes para leer la Biblia. Pero ¿cómo, hermana? No, pues sí. Y entonces lleva ya meses sin leer la Biblia. Sí, llevo meses sin leer la Biblia. Bueno, no se preocupe, tráigame su Biblia y aquí ahorita yo se la leo. Llega la mujer con la Biblia, el pastor abre la Biblia y ahí estaban los lentes, ¿verdad? En la Biblia. Señal de que hay veces que tenemos ahí un tesoro tan hermoso, tan grande que es la palabra de Dios y no lo hemos aprovechado. No hemos aprovechado este valor de la palabra de Dios. El tercer consejo que nos da Santiago es: persevera en la palabra de Dios. Persevera en la palabra de Dios. Y para terminar este punto me gustaría que pudiéramos ver un pequeño video que nos ayudará a reflexionar en esta parte. Estaban sentados los 22 de ellos y miré y les pregunté, si somos atrapados, ¿qué me pasaría a mí? Dijeron, bueno, te deportarían en 24 horas e iríamos a prisión por 3 años. Les dije, están relajando. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Y de los 22, 18 levantaron las manos. Ni pensar. Y les pregunté, ustedes los 22, ¿cuántas personas supervisan? Porque ellos eran líderes de grupos cristianos clandestinos en la provincia. Si contaran todas las personas en su jurisdicción, ¿cuántas serían? Y ellos contaron un poco más de 20 millones. Y les dije, ¿qué? Porque olvidamos que hay más de 1,3 billones de personas en Chile. Esto es loco. Bueno, yo tenía 15 Biblias y la pasé a los que pude para leer 2 de Pedro, capítulo 1. Y ahí mismo una señora le pasaba la Biblia a otra que le quedaba al lado. Y pensé, interesante. Como quiera fuimos al escrito y mientras empezábamos a leer entendía por qué ella había prestado su Biblia. Ella había memorizado todo, recitó el capítulo completo. Y cuando acabó, fui a hablar con ella en receso y le dije, acabas de recitar el capítulo entero. Y dijo, oh sí, me he aprendido muchos capítulos. Le dije, ¿dónde memorizaste tantos capítulos? Ella dijo, en prisión. Uno tiene bastante tiempo en la prisión. ¿Pero no te confiscaron la Biblia? Ella dijo, sí. Pero la gente trae la palabra escrita en pedazos de papel y la infiltran. Y le dije, pero si te encuentran el papel, ¿no lo confiscan? Me dijo, sí. Pero por eso te lo memorizas lo más rápido posible. Porque puede que te quiten el pedazo de papel, pero no te podrán quitar lo que está escrito en tu corazón. Y pensé, wow. Bueno, después de 3 días te enamoras de esas personas. Y cuando todo acabó les dije, ¿cómo puedo orar por ustedes? Ya voy de regreso a América. Ustedes han sido maravillosos. ¿Cómo puedo orar por ustedes? Y dijeron, ¿sabes? Ustedes pueden congregarse de esta manera cuando quieran en América. Nosotros no. ¿Puedes orar para que algún día seamos con ustedes? Los miré y les dije, yo no haré eso. Y con sus ojos incrédulos me miraron y dijeron, ¿pero por qué? Y les dije, porque ustedes se montaron en un tren por 13 horas para llegar aquí. En mi país, si tienen que manejar más de 1 hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días. En mi país, si la gente tiene que sentarse más de 40 minutos, se van.
Ustedes no solo se sentaron aquí por 3 días en un piso duro y de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay asientos acolchados y aire acondicionado, la gente usualmente no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia y no leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen Biblia y la memorizan de pedazos de papel. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Estamos sentados los 22. Para que Él iba a orar para que la iglesia de América fuera como la de ellos. Dice Santiago, persevera en la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, si me ayudan chicos también, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Jesús decía, hacía esta comparación, hablando que cuando nosotros edificamos sobre la roca, es decir, sobre las palabras de Cristo, así vengan tormentas, vengan situaciones difíciles, luchas, nuestra fe nunca se va a desvanecer. Seguiremos confiando en el Señor. Hay gente tal vez que cuando le vienen los momentos de adversidad a su vida, pueden muy fácil decir, yo ya no quiero con nada con Dios. ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo leyendo mi palabra? ¿Para qué me sigo congregando si pareciera que las cosas van de mal en peor? Hay gente tal vez que cuando les cae alguna enfermedad, su fe la dejan de poner en Dios. Hay gente tal vez que cuando el trabajo se escasea, dejan de poner su fe en Dios. Hay gente tal vez que en medio de un problema familiar dejan de poner su fe en Dios. Pero Jesús dijo, si ustedes ponen su fe sobre la roca, sobre mis palabras, sobre la palabra del Señor, sobre Cristo, venga lo que venga, nada los va a hacer retroceder. Por eso es necesario e importante que hoy puedas sacar ese tesoro escondido tal vez, que tienes ahí en tu celular, que tienes en tu casa. Hay gente, mira, que solamente tiene su Biblia como un adorno más de su casa. Hay creyentes que a lo mejor solamente tienen su Biblia para ponerlo en la pata del sillón porque ya está medio chueca. Ahí la pongo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es capaz de transformar nuestros corazones, de limpiar nuestra mente, de quitar todo aquello que no es digno delante de Dios. Y lo único que nos pide el Señor es que nosotros podamos escudriñarla, leerla. Que cada vez que la podamos leer, por poco que sea, esas pequeñas palabras podamos ponerlas en práctica. Que cuando tú estés pasando por un momento de enfermedad, puedas recordar la palabra de Dios diciendo, como el profeta Isaías decía, mas él herido fue
por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Nuestro pecado fue sobre Él y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Podemos confiar en que la palabra de Dios es medicina para el cuerpo. Podemos llegar a creer que la palabra de Dios es poderosa para dar ánimo y transformar nuestra mente y nuestro corazón. Hoy tenemos tú y yo la oportunidad. Veíamos ahorita en este video, hay lugares donde la palabra de Dios no está permitida. Y tú y yo que tenemos el privilegio, la oportunidad de libremente leer nuestra palabra, hay creyentes que ni siquiera la abren entre semana. Hay personas que no se toman ni siquiera un pequeño tiempo para leer la escritura. Y cada día es una oportunidad para que Dios hable a tu vida y a tu corazón. Cada día es una oportunidad para que Dios te ministre y te ayude en algún área que tú necesitas. Por eso no seamos solamente oidores. No olvidemos la palabra con facilidad en medio de la tormenta. Perseveremos en la palabra de Dios. ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos?